¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por neuronas muy compactas y es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. También es responsable de procesos de pensamiento más elaborados, incluidos el habla y la toma de decisiones. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. La corteza está muy plegada y solo un tercio queda expuesto a la superficie. El resto queda escondido en grandes y pequeñas grietas más o menos profundas llamadas cisuras o surcos. Las superficies elevadas forman los giros o circunvoluciones cerebrales. Las cisuras más importantes son las siguientes: cisura central o de Rolando, cisura lateral o de Silvi, cisura parietoccipital, cisura longitudinal, que es la que separa los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Las cisuras marcan límites en la superficie cortical y la dividen en los 4 grandes lóbulos que tenemos a continuación: lóbulo frontal, que está anterior a la cisura central; lóbulo parietal, desde la cisura central hasta la parietoccipital; lóbulo occipital, posterior a la cisura parietoccipital; y el lóbulo temporal, que es ventral a la cisura lateral. Dentro de cada lóbulo hay diferentes circunvoluciones. Las más importantes son las siguientes: circunvolución precentral o frontal ascendente. Contiene toda la corteza motora en el lóbulo frontal adyacente a la cisura central. Circunvolución postcentral o parietal ascendente, que es la que abarca la corteza somatosensitiva como la sensibilidad corporal. El lóbulo parietal adyacente a la cisura central. Circunvolución superior temporal, que es la que incluye la corteza auditiva, en su mayoría oculta desde la vista. Circunvolución cingulada o circunvolución del cuerpo calloso, en la parte medial de los hemisferios, arqueada alrededor del cuerpo calloso. Circunvolución parahipocampal o del hipocampo, en la cara medial de los hemisferios, en el lóbulo temporal. Cabe destacar que alrededor del 90% de la corteza es neocorteza. Los 2 tipos principales de células de la corteza son los siguientes: las células estrelladas o granulares. Son pequeñas interneuronas de axón corto y sin axón. Cabe destacar que resulta evidente que las 6 capas de la neocorteza se diferencian en cuanto al tamaño y a la densidad de los cuerpos celulares, así como en la proporción relativa de cuerpos celulares estrellados que no salen de la corteza. Son las principales interneuronas corticales. Las células piramidales reciben su nombre por la forma piramidal de su soma. Son neuronas grandes multipolares que se extienden directamente desde el ápice de la pirámide a la superficie de la corteza, que varían mucho de tamaño, y se puede encontrar células piramidales gigantes en la corteza motora, que son unas de las más grandes del CNC. Del vértice superior sale la larga dendrita apical que sube hacia la superficie de la corteza. De la base de la célula salen dendritas basales que se extienden horizontalmente. El axón suele ser largo y sinapta con otras áreas corticales o con estructuras subcorticales. Son las principales neuronas enfrente de la corteza. Hay otros tipos de células en la corteza, como son los siguientes: células horizontales o de Cajal. Son interneuronas que se encuentran en la capa más externa, suelen desaparecer después del nacimiento. Células fusiformes, tienen en forma de huso
se encuentran en la capa cortical más profunda y sus axones salen de la corteza. Células de Martinotti. Son interneuronas que se encuentran por todas las capas y envían sus axones hacia la superficie. Capas de la corteza cerebral. Cabe destacar que alrededor del 90% de la corteza es neocorteza, es decir, corteza formada por 6 partes. Es una evolución relativamente reciente tradicionalmente. Las capas de la corteza se enumeran del 1 al 6, empezando desde la superficie, donde se puede apreciar las principales características de la anatomía neocortical, donde resulta obvio que hay dos tipos de neuronas totalmente diferentes, que son neuronas neocorticales piramidales con forma de pirámide y estrelladas con forma de estrella. Y otra característica importante que aunque la neocorteza consta de 6 capas, las capas varían de una área a otra. Un ejemplo de las células estrelladas de la capa 4 están especializadas en recibir señales sensitivas del tálamo. Esta capa es muy desarrollada en el área de la corteza sensitiva, a la inversa como las células piramidales de la capa 5. Esta conduce señales desde la neocorteza al tronco del encéfalo y la médula espinal. Esta tiene un grosor considerable en el área de la corteza motora. El hipocampo es una zona primordial de la corteza que no es neocorteza. Esta tiene 3 capas. Este se encuentra en línea medial de la corteza cerebral y allí se repliega sobre sí misma el lóbulo temporal medial. Este pliegue tiene forma en un corte transversal, tiene forma de caballito de mar. A continuación les mostraremos las capas de la corteza cerebral. La primera capa es la capa molecular, también llamada capa plexiforme. Es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes. Los axones de las células de Martinotti y estrelladas. Al ser la capa más externa, en ella se establecen muchas sinapsis entre neuronas. Segundo, capa granular externa. Se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se infiltran hacia capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes de la corteza. Tercero, capa piramidal externa. Esta capa está formada por células piramidales y tiene una forma irregular con un tamaño que va aumentando de la superficie hasta la más profunda. Las células piramidales dirigen sus axones hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección, asociación y comisurables. Capa granular interna. La capa granular interna la componen las células estrellales, las cuales se disponen de manera compacta. Posee la banda externa de Ballarger, que son unas fibras ordenadas de forma horizontal. Capa piramidal interna, también llamada capa ganglionar, posee células piramidales de tamaño mediano y grande. Posee una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Ballarger. Capa multiforme o polifórmica. Está formada por células fusiformes y también posee células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular u ovoide. Las fibras nerviosas de esta capa, de la corteza cerebral, ingresan en la sustancia blanca subyacente, conectando las regiones intermedias. Las células fusiformes derivan la información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados.